trabajadores públicos y privados en este país, que han sido las políticas de los últimos gobiernos. Lamentablemente, esta tragedia social, el gobierno se apoya en esa necesidad de la gente para sostener su política hoy criminal, por ejemplo, que no haya una cuarentena y que no haya una suspensión de clases, una suspensión de servicios no esenciales. Y a mí me llama la atención que se borró del mapa la discusión de los subsidios para la gente. Es decir, la discusión, por ejemplo, el bono proteger que hubo a inicios de la pandemia, ya eso ni siquiera está en discusión. La política es hoy en la zona rural o en el Valle Central es o muéranse por contagios, que está en una escalada. Bueno, no se han revelado los datos de hoy, pero no me sorprendería que ya sobrepasemos los 3.000 contagios diarios, o muéranse de hambre porque no hay condiciones para garantizar subsidios para la gente. Mientras que solo en enero y febrero se pagaron 340.000 millones de colones en este país en intereses de la deuda. Es decir, ni siquiera es el sumarle dinero al saldo ahí principal solamente en 2 meses. Y con eso nos alcanza para darle 205.000 colones, un salario mínimo de un empleado doméstico a 1.600.000 personas. Entonces, ¿por qué hoy no se discute eso? Bueno, porque efectivamente la prioridad no está en la protección de la vida, ni garantizar las cosas más básicas de subsistencia para la clase trabajadora: comida, techo, salario, alquileres, y esa discusión no está colocada, ¿verdad? Se parte de que a todos nos está yendo mal en la crisis, y eso no es cierto. Es decir, los pequeños, los medianos empresarios la están pasando muy mal, no de ahora, sino desde mucho antes, con la reforma fiscal, con los tratados de libre comercio que han empobrecido y han destruido el campo. Pero Fitco, la gran empresa esta dedicada al comercio, al comercio de bebidas y demás, reportó solo el año pasado más de 200 millones de dólares en ganancias. Entonces, ¿por qué no discutimos sobre las fortunas de esos grandes sectores? Hubo récord de exportaciones en piña, banano, el sector médico, en el sector de zonas francas. Entonces, toda esa riqueza que está acumulada, que está hoy engordando billeteras privadas, pues no hay ninguna discusión en el país de cómo enfrentar los intereses de estas grandes fortunas y ponerlos al servicio, que todos tengamos que comer, un techo donde permanecer y que garanticemos estar resguardados para proteger nuestras vidas, que es lo que está en riesgo. La gente se alarma con las imágenes de la India, que parecen los Juegos del Hambre, o parecen estas películas de apocalipsis que uno veía de chico, ¿verdad? Es decir, pero hoy los niveles de contagio nuestros por millón de habitantes son superiores a los que tenemos en la India. Es decir, lo que tenemos ahí es un espejo y es un reflejo de lo que vamos a estar enfrentando en los próximos días, si seguimos haciendo todo lo que el gobierno pretende que sigamos haciendo, que es apelar a una responsabilidad individual que se ha demostrado que no logra parar y detener los contagios. John, sobre eso surge una duda, y creo que es una duda que pueden tener muchos y muchas de quienes hoy nos están escuchando y que nos están viendo también por Facebook Live, y lo lanzo, un gobierno que no fue capaz siquiera de administrar, sin dudas, no puedo asegurar todavía que existan un manejo irregular, pero sí hay por lo menos señalamientos, cuestionamientos, que no pudo administrar sin que suscitara cuestionamientos. El bono proteger, ¿crees que tiene capacidad institucional para poder enfrentar este riesgo tan enorme, esta situación que estás mencionando, de establecer cuarentena, digamos total, para preservar vidas, por supuesto, y impedirle al 1.000.000 y pico de gente que vive como autónomos, como informales, o a los pequeños empresarios seguir sosteniendo eso? Es una situación tremenda, ¿verdad? Sí, pero el gobierno no solo es incapaz de eso, es decir, y nosotros nunca confiamos en este gobierno. Quizás vos recordarás que finalizada la primera ronda electoral, bueno, a mí me tocó en ese momento el honor de ser candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores. Nos preguntaron, nos insistieron mucho si íbamos a respaldar a algunos de los dos candidatos en contienda, y pues nosotros señalamos de que con cualquiera con los dos iban a cumplir un papel de verdugo frente a los derechos de la clase trabajadora, las necesidades de los sectores más humildes, ya sea apoyados en distintos sentimientos, pero su objetivo seguía siendo el mismo, ¿verdad? Hoy
años después de que un amplio sector nos criticó profundamente por eso. A mí me llovió en mi Facebook, en mis cuentas personales, por la supuesta irresponsabilidad de llamar a no respaldar, a votar no respaldar a ninguno de los candidatos, y pues resulta que hoy lamentable, se reafirma eso, ¿no? Es decir, viendo el triste papel de Restauración Nacional, de Fabricio Alvarado en esta crisis, y viendo el papel del gobierno, se demuestra la bancarrota de la clase política que dirige este país. Lo que sí es cierto también es que hay amplias experiencias de organización popular, de organización social, que podrían sostener con mucha mayor diligencia los procesos de emergencia nacional que estamos atravesando, y no es ahora. Es decir, aquí en este país, cuando enfrentamos el huracán Otto, si hubiese sido por Guillermo Solís, hoy todavía las casas estarían llenas de barro en la zona de Upala. Es decir, cuando enfrentamos la tormenta Ney, muchos de los puentes estarían caídos porque han sido las propias comunidades las que los han tenido que levantar. El gobierno se precia e insiste en que aquí está identificado a través del famoso SINERU, el sistema de registro único, todas las familias en condición de pobreza en este país, hasta con número de teléfono, número de cuenta. O sea, si no se hace, no solo es por la incapacidad y porque no se quiere asumir como prioridad la protección de la vida. Es más, lo poco que tuvo algún grave credibilidad durante este gobierno de Carlos Alvarado, que fue el Ministerio de Salud, la política de salud pública con Daniel Salas, que alguna gente, no sé si acordás, que le hacía muñequitos, quería hacerse camisas y demás, pues hoy lo tiró por la borda, digamos. Yo creo que Daniel Salas, si tuviera algo de dignidad o algo de coherencia con su entendimiento científico de la situación en la que estamos, ya hace rato tuvo que haberse ido y apartado. Y hoy él es cómplice de esta política criminal que están llevando adelante. Es decir, ¿cómo es posible que a mayo del año pasado teníamos 775 casos acumulados? Hoy tenemos, creo, ya casi 50,000 casos activos y 200 y pico miles de casos acumulados. Y la política, es decir, el discurso del ministro Salas es lávese en las manos y usen jabón y mascarillas, ¿verdad? Es decir, toda la discusión de que hay que cerrar actividades no esenciales, de que hay que paralizar actividades, de que hay que suspender las clases presenciales, eso no está instalado, y Daniel Salas sabe lo que hace, y cualquier persona que está dedicada al sistema de salud coincide. Es decir, no hay un científico serio en este país que crea que apunta a apelar a la responsabilidad individual y al discurso que tiene hoy el ministro Salas, vamos a salir bien librados de esta situación. O sea, es pura charlatanería hoy y complicidad con una política criminal del gobierno. ¿Hay problemas o no? Por supuesto que los hay. Yo como docente entiendo y escucho todos los días a mis estudiantes que están hartos de estar en la casa. Es decir, y entiendo que hay una sobrecarga del trabajo doméstico, problemas con el cuidado, pero todas esas situaciones podrían enfrentarse si hubiese una política real por parte del gobierno y si las organizaciones sociales, sindicales, se dejaran de sacar solamente comunicados de papel y se pusieran también a desarrollar la tarea en ese sentido. Es decir, aquí el principal argumento que tiene hoy la ministra de Educación, por ejemplo, hablando de un sector que conozco bien, para no suspender las clases, es la barrera que hay con el acceso a la tecnología. Y eso es cierto, es decir, hay por lo menos 82,000 hogares, según la encuesta de hogares del 2019, que no tienen acceso a conectividad por una barrera económica. Bueno, no sería, es decir, hemos tenido más de 14 meses para garantizarle conectividad a esos 82,000 hogares para que puedan llevar sus clases virtuales. ¿Y por qué no se ha hecho? Bueno, porque efectivamente implica discutir el modelo de telecomunicaciones casi privatizado en este país, implica discutir pasar esa lógica solidaria a empresas como Telecable, Claro, Movistar, es decir, enfrentar los grandes negocios, las grandes transnacionales que lucran hoy en el país y que no tienen una política de llevar internet gratuito a las familias que hoy se podría garantizar. Es decir, hoy no hay una sola barrera técnica para que hayan 82,000 hogares sin acceso y conectividad a internet. No hay una sola barrera técnica para que nuestros muchachos y muchachas no puedan tener lecciones a distancia. Lo que sea es una profunda barrera económica y un sistema capitalista desigual, excluyente, que le importa un carajo la vida de la gente. Es más, las empresas ven esto como un negocio, como una oportunidad. Creo que más de 9,000, creció casi que un 140%. El año pasado la demanda de nuevos contratos de fibra óptica. Es decir, y las ganancias de eso, ¿por qué no discutimos entonces a como discuten a los trabajadores que nos van a rebajar el salario por una cuestión solidaria? Entonces, ¿por qué no enfrentamos las ganancias de estas grandes empresas de forma solidaria y llevamos internet a los hogares? Porque esa no es la prioridad y porque esa no es la lógica de este sistema capitalista, que es la principal amenaza que tenemos hoy frente a la pandemia.
John, tenemos algunos mensajes de personas que nos están escuchando. Le quiero, a nombre de tanto de nuestro director, don Carlos Fernández, como a nombre personal, a nombre mío, extender un agradecimiento a todos quienes están acá reportando sintonía. Uno de ellos es Guille Calvo, un gran entrenador físico. Guille es de las pocas personas que corre sin zapatos. Roberto Herrera dice: saludos John y Fabián. Le mandamos un saludo afectuoso a Roberto, también a Josué Chávez, a Josué Chávez allá en el norte, Alicia, que nos está escuchando también, Alicia Herrera, Anelena Obando, una asidua escucha también de Charlemos, una persona a quien le mandamos nuestro saludo cordial y nuestra gratitud. Dice que le gustaría escuchar las propuestas del PT para enfrentar el desempleo, crisis fiscal, etcétera. Anelena en otros momentos ha sido muy insistente y creo que es algo importante de destacar ahora, muy insistente con el asunto del desempleo femenino, ¿verdad? También Diego Mesén manda saludos, Olga Lavanderos, que es muy liguista, como nuestro director, don Carlos Fernández, y como nuestro invitado, que es muy liguista también, y probablemente van a tener otro campeonato, como pintan las cosas. A ellos les mandamos saludos y mucha gratitud. Vamos a hacer un corte, amigos, amigas, volvemos en minutos, y así John tal vez se refiere al comentario de Anelena, que me parece muy pertinente. Esto es Charlemos, amigos, amigas, ya estamos de vuelta. Charlemos, polémico de verdad. Gracias, amigos, amigas, por seguir acá. Son las 2:32 de un lunes 3 de mayo. Estamos conversando con John Vega, quien es docente, quien es además dirigente del Partido de los Trabajadores, fue candidato a la presidencia en las elecciones pasadas. Nunca voy a olvidar un debate en el que John Vega le hizo una pregunta a Rodolfo Pisa sobre el tema de las pensiones, y fue la primera vez que vi a Rodolfo Pisa, que luego se repitió, un poco deslocalizado en los debates. John Vega, nuestro invitado, amigos, amigas, es un gran polemista. Así, a mí me faltó presentarlo así, muy incisivo, muy bordaz, pero no estamos hablando de eso. John, lo que mencionaba Anelena Obando, tema de desempleo, tema de crisis fiscal, ¿qué visión tienen ustedes o qué están trabajando, digamos, en este momento para esos temas? Bueno, nosotros hemos sido muy insistentes desde la campaña pasada en que se necesita colocar el problema del alto endeudamiento que tiene este país. Es decir, a usted no escucha y me corrige, si no, Fabián, a los distinguidos invitados acá rasgándose las vestiduras, porque vamos a hacer para enfrentar ese problema de la deuda. Es decir, que es hoy el principal hueco fiscal. Es decir, Costa Rica tiene hoy la tercera deuda más grande de América Latina. Es decir, solo están por encima de nosotros Brasil y El Salvador, a propósito de lo que hablábamos de Nayib Bukele. Es decir, lo más probable es que esa deuda llegue a representar el 80% del Producto Interno Bruto, es decir, de toda la riqueza que se produce este año en nuestro país. Es decir, y hay un crecimiento gigantesco de los pagos de intereses que crecen a tasas muy superiores de lo que crece la producción. Es decir, no hay fórmula matemática que haga posible que esa deuda sea pagable y que el país logre sostener los pagos de la deuda mientras se financia la educación, mientras se financia la salud, mientras se financian los subsidios de los cuales hablábamos. Es decir, son dos situaciones completamente incompatibles. Nosotros hemos insistido que ya hoy de emergencia debería haber una auditoría de la deuda para ver y determinar quiénes son los que están beneficiando de ese negocio y quiénes están amasando clavos de oro aún en medio de la crisis que ha aumentado las tasas de interés que cobran los acreedores de esa deuda. Esa deuda, estamos claros que un alto porcentaje son compromisos que el gobierno tiene con las propias instituciones públicas, ¿verdad? Es decir, que se le da vuelta la plata ahí para la compra de bonos, pero por lo menos un 25% de eso está en manos de banqueros privados, llámese el BCT que hizo y varios otros bancos privados, y un 26% de nuestra deuda hoy que está en manos de acreedores internacionales.
Entonces ustedes recuerdan que yo creo que hasta el presidente ya se le olvidó que él mandó una carta pidiendo a los acreedores internacionales el año pasado de que por favor se tocaran el corazón y que nos dieran un chance. Creo que el diputado Villalta también mandó una carta, ¿verdad? El problema es que eso nunca pasaron, es decir, de las buenas intenciones y discutir